para lo cual tendremos a continuación la exposición de Brendan Oviedo, presidente de la SPR. Esta exposición se titula Las energías renovables en el Bicentenario, avances, retos y agenda regulatoria pendiente. Actualmente, nuestro expositor es socio de Hernández y Compañía Abogados y copresidente del Comité de Electricidad del International Bar Association. Sus áreas de especialización son energía, cambio climático, proyectos, infraestructura y construcción. Ha sido socio del estudio Rubio Leguía Norman, del estudio Lema Sorari y Santibáñez y responsable del equipo de negociación del Perú sobre la mitigación en la COP 2009. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Muy buenas tardes, señor Oviedo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron y vamos al grano. Un poco lo que hemos querido hacer es trasladar números, ¿no? Para ver qué es lo que tenemos desde un punto de vista de compromisos internacionales del Acuerdo de París, cuál es nuestro potencial renovable, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que está pendiente por hacer, y todo esto en 19 minutos. Así que vamos al grano. Antes, sí me gustaría presentarnos. La SPR, la Asociación Peruana de Energías Renovables, es una asociación que se crea en el 2017 y a la fecha ya reúne 37 generadores, desarrolladores, consultores, fabricantes de tecnologías y organizaciones que apuestan por el desarrollo de las energías renovables no convencionales y tecnologías afines, ¿no? Y almacenamiento. Entonces, básicamente promocionamos, buscamos la promoción de todas las tecnologías renovables no convencionales, con el objeto de diversificar la matriz energética, descarbonizar la industria, reactivar la economía, garantizar la seguridad energética, descentralizar la generación y asegurar la sostenibilidad ambiental. Este es un cuadrito con todos nuestros asociados. Hemos crecido, hay que resaltar que hemos crecido durante pandemia, con lo cual estamos muy felices por el compromiso que ha habido de nuestros asociados en, digamos, el desarrollo y la promoción de renovables. Antes de entrar específicamente a la presentación, es muy importante mencionar, como ya se mencionó más temprano, me pareció un poco raro que solo no fueran todos los ponentes, pero ha habido algún ponente que ha mencionado la necesidad de conducir un proceso de planificación energética. Y el proceso de planificación energética tiene un proceso también de definición de objetivos políticos. Nuestra política energética del 2010 todavía tiene que ser actualizada y no tiene ni rasgos de definiciones de cómo vamos a alcanzar dichos objetivos, ¿no? Políticos. Entonces yo creo que es indispensable, ¿no? Yo creo personalmente y a través de la asociación creemos que es indispensable la aprobación de un proceso de planificación energética inmediatamente para poder conseguir los objetivos de descarbonización, diversificación de matriz y un incremento de la participación de las energías renovables en el sistema eléctrico internacional. Hace poco, ya entrando a tema, ha sido publicado por primera vez gratuitamente el World Energy Outlook del 2021. Es una publicación que hace la Agencia Internacional de Energía, agencia característica, ¿no? De empresas del rubro de hidrocarburos, pero que ya hace un par de años ha tenido una especie de cambio de dirección hacia, digamos, resaltar la importancia de las energías renovables en la matriz energética mundial. Y en ese contexto, y de cara a la COP 26, que se va a conducir en Glasgow a principios de noviembre, han publicado esta data para que tengamos en cuenta
las necesidades que se tienen, digamos, para de incrementar el desarrollo y producción de electricidad en base a recursos energéticos renovables, en miras o con miras a lograr el objetivo del Acuerdo de París, que es estabilizar la temperatura mundial en 1.5 grados centígrados, ¿no? Hay distintos escenarios, distintos escenarios que han planteado en este informe, muy interesante, lo recomiendo buscarlo y encontrarlo, es gratuito, como mencioné, pero digamos, acá podemos ver las tendencias de lo que se ha propuesto digamos, lo que ya se ha propuesto, lo que se ha anunciado que se va a proponer y un objetivo de cero emisiones, ¿no? Y como veremos acá, el consumo de renovables, pues en los tres escenarios se incrementa sustantivamente, ¿no? Nosotros originalmente asumimos o sea, cubrimos menos del 20% de la brecha de reducciones, ¿no? Los compromisos asumidos, perdón, bajo las NDCs, que se tiene que cerrar para el 2030 para justamente limitar la temperatura global a 1.5, perdón, grados centígrados. Eso ya lo pueden revisar, ¿no? Pero justamente de todos estos escenarios, para conseguir el escenario de cero, neto cero, ¿no? Que básicamente lo que va a generar, y esto es muy, muy importante entenderlo, o sea, lo que se está discutiendo, lo que se viene discutiendo en estas plataformas, de estas COPs, ¿no? Digamos, es un giro de la dirección que se está teniendo o que se quiere para la economía mundial, ¿no? Un giro para una economía con conceptos de economía circular y sostenible, ¿no? En el tiempo. Que básicamente, ¿no? Va a reemplazar una economía que ha sido basada en consumismo y entre ellos de hidrocarburos, creando pues oportunidades para las renovables, ¿no? Se ha estimado que hay un valor ahí de más de $1 trillón al 2050, ¿no? Que es básicamente el valor que tiene el mercado de hidrocarburos, de petróleo al día de hoy, ¿no? Ahí hay un cuadrito muy interesante de números del incremento ¿no? de los tamaños del mercado para cada tecnología por región. Eso lo pueden ver después, ¿no? ¿Cómo vamos en Perú? ¿No? Una pregunta totalmente relevante. A ver, en la COP21 en el 2015, donde se presentaban originalmente los compromisos que fueron actualizados a fin de año del año pasado, en diciembre del 2020, Perú se comprometió en reducir sus emisiones en 20% al 2030, con un 10% adicional que iba a ser proporcionado por, digamos, financiamiento de carbón, ¿no? Esto básicamente nos establece un límite, ¿no? De emisiones de 69 millones de toneladas de CO2 equivalente, que es la unidad digamos, de valorización del carbón, ¿no? Para tales efectos se definieron distintas medidas de mitigación, ¿no? Que tenían que ser cumplidas para alcanzar este objetivo, este compromiso que se hizo del 20%, ¿no? En las NDCs, ¿no? Nuestro compromiso determinado nacionalmente se junta a generación de energía y transporte, pero las energías renovables pues pueden y jugarán un rol muy, muy importante para cumplir con estos objetivos, ¿no? En el 2020, como les comenté, el Perú incrementó su compromiso al 40%, 30% de esto es, digamos, un compromiso sin condicionamientos y 10% es un compromiso condicionado también al financiamiento de carbono. Con lo cual, digamos, el límite de las emisiones se incrementaron en 41.6 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Estas NDCs, digamos, el objetivo es que se sigan actualizando y se sigan incrementando los compromisos, digamos, que tenemos que hacer todos los países
para lograr la carbono neutralidad al 2050, que es el objetivo máximo que al mismo tiempo busca estabilizar la temperatura mundial en 1.2 grados centígrados, ¿no? Adicional. Esto también va a incluir, pues, por ejemplo, una demanda adicional que podría derivar del hidrógeno verde, ¿no? Que va a demandar, obviamente, el hidrógeno es verde porque la electrólisis, digamos, la electricidad utilizada para el procedimiento de fraccionamiento de las moléculas del agua en hidrógeno verde, viene de energías renovables, ¿no? Entonces, la estrategia de largo plazo, asumida bajo el Acuerdo de París para llegar a la carbono neutralidad, que no, como les comenté, no debe pasar, está reflejado, no debe pasar de 1.5 grados centígrados, está reflejado en la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entonces, ¿qué ha pasado en el Perú? En el Perú tenemos precios, siempre hemos tenido precios bajos, ¿no? Bajos, costos marginales bajos, máxime a partir de la entrada de la generación térmica, y bueno, cuando no han habido problemas de congestión de transmisión y del ducto. Pero en todo caso, digamos, se ha requerido siempre de la adjudicación de contratos para financiar proyectos de generación eléctrica en el Perú, ¿no? Ya sea las licitaciones que hubieron en Proinversión, ya sea las licitaciones renovables y complementadas con las licitaciones que hubieron en su momento de distribuidoras. Digamos, los precios, y creo que el perfecto ejemplo es el que estamos viendo, los precios que ha habido, digamos, en las subastas decreciente es increíble, ¿no? Y ha reflejado la evolución de precios en el mercado internacional también. En la primera subasta, pues, se han adjudicado proyectos solares a $215 el megavatio hora, y en la cuarta a 48, ¿no? Es una reducción increíble, ¿no? Y básicamente a consecuencia de esa reducción de precios, bueno, a consecuencia de estas licitaciones, ¿no? Ha habido no convencional casi 707 megavatios, ¿no? Considerando la hidro, pues, un poco más. Entonces, básicamente esta reducción se ha reflejado en una caída de 53% para la eólica y 78% para la solar, ¿no? Básicamente las últimas siendo Guaira 1 de Enel, uno de nuestros asociados, y también Rubí de $48, nuevamente de Enel, otro de nuestros asociados, ¿no? Las mini hidro se mantuvieron entre $48 y $50, y los precios de biomasa sí tuvieron fluctuaciones entre 70 y 80. ¿Cuál ha sido la participación? Como creo que todos saben, de acuerdo al decreto legislativo 1002, existe un porcentaje de hasta, ¿no? No es 5%, sino de hasta 5% del consumo eléctrico nacional tiene que provenir de energías renovables, ¿no? A la fecha, con datos del COE del 2021 hemos identificado que es del 8.7%, y vemos que en principio podría ir incrementándose este porcentaje en el tiempo, ¿no? Considerando el potencial de energías renovables, pero todavía hay cambios que comentaremos al final que se requieren para justamente girar, ¿no? Nuestra dirección de economía, de nuestra economía, a una economía de transición energética, a una economía circular que busque, como les comenté antes, cumplir con nuestros objetivos y compromisos internacionales. Nuestro potencial es enorme, o sea, es enorme, 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 ¿no? Considerando más o menos 13 gigas de instalada y 7 gigas de consumo, tenemos 22 gigas de eólica, 25 gigas de solar, 3 gigas de geotermia, 1 giga de biomasa, 70 o 60 y tantos gigas de hidro, ¿no? Incluyendo renovable convencional y no convencional, y bueno, la mareomotriz, aún todavía no conocemos el potencial, pero teniendo todo el litoral que tenemos, debe haber un potencial también enorme, ¿no?
Es más, como les comenté, pues casi más de 10 veces la capacidad instalada que tenemos recursos mundiales. No solo son recursos, son buenos recursos, ¿no? Eólicos que te pueden llegar a dar factores de planta de 0.6, ¿no? Solar con una radiación, pues, que es la mejor del mundo con el norte de Chile. Así que no solo es el volumen del recurso, sino también la calidad del mismo. Y lo bueno es que este recurso está descentralizado en todo el país, ¿no? Que es algo que aqueja nuestro sistema y consecuentemente volvemos a la necesidad de reincidir en que es indispensable iniciar un proceso de planificación energética estratégica. Hemos hecho cálculos entre nuestros asociados respecto a la potencial oferta, cómo se traduciría la potencial oferta de la energía renovable no convencional. Estamos hablando de potenciales inversiones de 7 billones de dólares, ¿no? En eólico, 1.400 billones de dólares en solar, geotermia 1.000 millones, ¿no? Hidro 556 millones con producción de empleos. O sea, la renovable genera mucho empleo, y esto se ve con los números que tenemos acá, ¿no? 30.000 para una inversión de 7.000, 7.000 empleos con una versión de 1, ¿no? 18.000 con una inversión de 1, etcétera, ¿no? La total capacidad en desarrollo proyectada, estamos hablando de 8.500 y pico megavatios, ¿no? Con una total inversión de más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Y un potencial empleo de 60.000 puestos directos e indirectos, ¿no? El COES ha previsto en la reciente actualización del plan de transmisión, que todavía está desfasado, ya lo hemos escuchado hoy día, la potencial entrada de 66 proyectos. Muchos de ellos no van a entrar, porque los conocemos, todos los conocemos, pero en todo caso estamos hablando de justamente esos 8.364 megavatios al 32. El análisis de impacto de la inserción de energías renovables del CEIN para el año 2030, desarrollado para el MINEM con la contraparte técnica del COES, es de 1.700 megavatios en el norte, 2.600 megavatios en el centro, 1.850 megavatios en el sur, con un total de 6.150 megavatios total, ¿no? Que podrían ingresar al CEIN. Obviamente esto tiene que venir de la mano de un fortalecimiento del sistema de transmisión, ¿no? Una actualización del sistema de transmisión. Acá unos números también que se derivan de esta información. Del 2020 al 2030 ingresan al CEIN 150 megavatios minihidro. Hay muchos de estos proyectos que consideramos podrían no entrar, 6.000 de solares y eólicos, de acuerdo al límite de inserción de energías renovables y los proyectos de plan de transmisión. Obviamente este plan está desfasado, está retrasado, o sea, hay que actualizarlo, ¿no? Pero bueno, considerando eso, estamos hablando de que podríamos estar cerca a cumplir con la NDC generación de energía al 2030, considerando el 30% de reducción, ¿no? Más o menos de los 10.000, de las 10 millones de toneladas de CO2 equivalente a unos 9.98, ¿no? Considerando el déficit de generación eficiente en el escenario de demanda media, según el COES, cubierto por energías renovables no convencionales más los 150 megavatios de minihidros que mencionamos, estamos alcanzando un total de 6 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Más o menos considerando un factor de emisión de 0.04, me parece, si no me equivoco. Señor Oviedo, resta un minuto. Sí. Ya. Bueno, creo que esto es un slide que básicamente demuestra los beneficios que podría generar un proceso de transición energética conjuntamente con la descarbonización de la economía. Básicamente el costo de descarbonizar supera el costo de inversión,
¿no? Y básicamente se calcula en 93 millones de dólares. 93 mil millones de dólares. Básicamente esto es un cuadrito que ya lo van a poder revisar de los precios adjudicados en las últimas licitaciones de renovables. Esta semana en España se ha adjudicado un promedio de 32 euros megawatt hora. Y en Chile en septiembre llegaron a pisos de 13 dólares, increíble, megavatio hora. Bueno, esto ya lo hemos conversado, qué es lo que queremos nosotros en los próximos 5 a 8 años, ¿no? En diversificación, reducir el riesgo de incremento de la tarifa, descentralización de la generación, millones de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, millones de inversión, que es una forma de reactivar la economía del Perú. ¿Y qué tenemos pendiente? ¿Qué necesitamos para lograrlo? Uno, una mayor participación de las energías renovables en las licitaciones de mercado, la participación de las energías renovables en las licitaciones de mercado regulado, separación de mercado de potencia y energía, reconocimiento adecuado de potencia firme, una quinta subasta, emitir el reglamento de generación distribuida, que ya tenemos 3 versiones y todavía no se aprueban, aprobar incentivos fiscales para la promoción de energías renovables, preparar la transmisión para recibir una alta participación de las energías renovables o actualización del plan de transmisión, implementar planificación energética. Esto tiene que ser aprobado ahora para que pueda ser desarrollado y lo tengamos en 2-3 años listo, ¿no? Para que evitemos continuar implementando políticas de gobierno e implementemos de una vez políticas de Estado. Desarrollar un mercado, desarrollar el mercado y aprobar la regulación para el mercado de servicios complementarios, desarrollar el mercado para el ingreso de sistemas de almacenamiento, promocionar o incrementar la electrificación rural con energías renovables no convencionales, promover la descarbonización de otras industrias, ¿no? a través de un incremento del mayor uso de energías renovables. Hasta ahora no hay estudios, ahorita recién se está estudiando, la asociación H2 de hidrógeno verde ya publicó el potencial que tiene el hidrógeno verde en el Perú, pero todavía no tenemos estudios finales cuantificables, ¿no? de lo que va a representar el hidrógeno verde como demanda, ni tampoco la demanda de la movilidad eléctrica, con lo cual se va a requerir mucha energía renovable, porque no tiene sentido pues quemar diésel para suministrar un carro eléctrico, ¿no? O sea, hay que mantener la integridad ambiental de todo lo que se está tratando de hacer, ¿no? Y bueno, establecer mecanismos para la valorización de carbono, ¿no? y probablemente algún tipo de marco que permita la transabilidad de certificados de energía renovables, ¿no? Pero eso yo creo que va a ser algo adicional a efectivamente la estructura tanto regulatoria que permita la contratación de mediano y largo plazo, que permita a su vez el financiamiento de proyectos de energías renovables convencionales y la generación de empleo y la recepción de inversión para justamente lograr los objetivos de la transición energética y la descarbonización del Perú, cumpliendo nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París. Muchas gracias.